Pablo Cosiner, ¿cómo te va? Javier y quien te habla, Hugo Verón, te saludamos, buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Pero muy bien, ¿y vos cómo estás? Bien, todo bien. Me alegro, Pablo, contame un poquitito qué expectativas vas a tener vos hoy en la apertura de la sesión ordinaria de la legislatura nacional. Sí, bueno, yo creo que la expectativa que uno tiene es la de todos los argentinos, ¿no? Que el presidente pueda anunciar un plan económico y social que revierta un poco la situación hoy de recesión que vive nuestro país, que claramente pueda encaminarse un plan de desarrollo que genere la reactivación de las economías regionales, de la actividad industrial, que es la que genera valor agregado y fundamentalmente trabajo, que se pongan en funcionamiento algunos instrumentos que en su momento se habían planteado como reactivador de la pequeña y mediana empresa, como la ley de pymes que el año pasado se aprobó y que realmente no ha tenido una aplicación efectiva hasta este momento. En definitiva, creo que la expectativa de todos los argentinos es que nuestro país se ponga en marcha, ¿no? Y que no solamente empiece a crecer desde el punto de vista de los números, ¿no? Que ese crecimiento que el gobierno plantea que este año se va a dar realmente llegue a los sectores más vulnerables, que genere trabajo, que eso componga salarios, porque no es una cuestión solamente de crecimiento, que el crecimiento se dé no solamente en actividades que puedan favorecer a sectores que ya tienen hoy una actividad económica garantizada, sino para aquellos que han visto este último año caer su actividad y fundamentalmente su poder adquisitivo, ¿no? El salario de los trabajadores ha sido claramente afectado en una economía con una inflación del 40%, y eso, la única manera de recomponerla es con mayor actividad económica. La idea es que hoy el gobierno pueda realmente demostrar qué planificación tiene para este año, porque hasta ahora uno lo que ha venido viendo es solamente medidas de tipo monetarista o coyunturales para determinados sectores, pero no un plan integral. Y eso es lo que creemos que es lo que el gobierno tendría que plantear, ¿no? Desde hace varios días, perdona Pablo que te interrumpa, desde hace varios días uno, leyendo algunos portales económicos, por ejemplo, el ministro de Hacienda, Dubón, ya dijo que las metas económicamente están siendo positivas, porque se está bajando la inflación, hay más creación de empleo. ¿Eso es realmente lo que está pasando o es la sensación que tiene el gobierno que quiere que pase? A ver, yo creo que el gobierno está trabajando solamente sobre metas macroeconómicas. La inflación, si uno tiene comparativamente con el año pasado, que ha llegado al 40%, seguramente este año va a ser menor. El problema es que cuál es la herramienta que se utiliza para bajar la inflación. El congelamiento de la economía, la caída del poder adquisitivo del salario. Si la gente cada vez alcanza menos para gastar y la producción no ha aumentado, claramente la inflación puede bajar. El problema es que no está bajando en los niveles de lo que el gobierno había planteado, porque el gobierno en este presupuesto había planteado para este año una inflación del 17%. Claramente las expectativas, de acuerdo a lo que se vio en enero y febrero, que incluso febrero estaría cerrando por arriba de enero, que eso es lo llamativo, ¿no? Podría haber un crecimiento respecto a enero. Entonces, el problema no es solamente la baja de la inflación, el problema es también a qué costo se baja la inflación. Hemos tenido en la Argentina casos de años de inflación muy bajas, pero con tasa de desempleo muy alta. ¿Por qué? Y porque la herramienta que se utiliza para bajar la inflación es la caída de la actividad económica. Y eso es lo que está pasando hoy en la Argentina. Todos los sectores, tanto de las pymes como el sector industrial vinculado al trabajo, están denunciando el aumento de los despidos. La apertura de importaciones está generando despidos en el sector textil, de caída de actividad en la industria automotriz. Entonces, claramente, cuando uno ve que puede bajar un poco la inflación, pero aumenta lo que es
la desocupación, yo creo que eso no debería ser el plan económico que el gobierno pueda estar conforme. Por eso digo que no solamente hay que trabajar sobre metas macroeconómicas, sino con la coyuntura diaria, ¿no? Y respecto al tema de la recesión, yo no creo que un país haya salido de la recesión si siguen despidiendo gente. Entonces creo que al gobierno lo que le falta analizar es el factor trabajo, no solamente metas de tipo macroeconómica. Con la misma línea, ¿no? Ricardo Alfonsín, quien es diputado, ¿no? Tupar de la Unión Cívica Radical, él manifestó de que, bueno, el gobierno de Mauricio Macri está rodeado de gente que no sabe lo que es gobernar y que no es lo mismo gobernar una empresa que gobernar un país económicamente. ¿Coincidís? Hola. Sí, ¿me escuchás? Sí, bueno, yo coincido con la diferencia de los criterios de administrar una empresa y gobernar un país. Claramente creo que hay funcionarios de este gobierno que no meritúan el impacto de las decisiones, lo hemos visto en el tema energético. Sí. Hoy a cargo de la política energética de la Argentina está un CEO de una empresa privada que claramente no ha medido las consecuencias de lo que ellos dicen equivocaciones al comienzo. Yo no creo que son equivocaciones, son decisiones políticas equivocadas que dan marcha atrás cuando la gente reacciona con el tema de los tarifazos. Un país que busca proteger el empleo no puede generar en este primer trimestre de este año aumento de combustible, de luz, de gas, de todos los servicios, aumentando la cadena de costos de la pequeña y mediana empresa, que son las generadoras de trabajo en Argentina. El PBI de la Argentina, el 80% está compuesto por el consumo. Entonces, si el consumo ha caído, si las pymes, que son las generadoras del consumo en nuestro país, ha caído su actividad, es muy difícil que ese crecimiento pueda concretarse en los términos de que derrame la gente. Y bueno, creo que eso es lo que nos está midiendo gran parte, como en general este gabinete. Y vuelvo a decir, sí, yo coincido, miden sus acciones a veces como si fueran empresas privadas en cuanto a la falta de análisis de las consecuencias políticas, porque también es verdad que si en una empresa privada no te permiten esta política de la prueba y error, porque a la segunda vez te echan si ese error genera las consecuencias que los errores generan en las consecuencias del gobierno, en las decisiones que toma este gobierno. Entonces es relativo, de algunos aspectos sí, ahora de otros aspectos abusan de esa situación. Bien, entre las cuestiones que todavía están en veremos es esta ley de emergencia social que se anunció con bombos y platillos antes de fin de año, que para mí simplemente fue para que no se le venga toda en los grupos sociales se le desmande. El tema de la baja de imputabilidad es otro tema que al parecer quieren volver a dar, el tema de Correos Argentinos, el tema de las jubilaciones, el tema de los medicamentos. Y no solamente eso, viene ahora, luego de la apertura legislativa, un paro importante por la CGT. Todavía no hay negociación salarial a nivel nacional, o sea... ¿Cuántos temas, no, Pablo? Sí, que lo que pasa es que yo creo que el gobierno ha ido pateando situaciones también, ¿no? El tema de la situación que se da hoy en el tema negociación salarial es consecuencia claramente de la pérdida de poder adquisitivo. El gobierno ya sabía que esta situación se le iba a dar. Nosotros cuando discutimos ganancia el año pasado advertíamos de que la decisión que se toma en materia de ganancias dependía mucho el éxito, ¿no?, de cómo cierren las paritarias, porque sabíamos y ya intuíamos que los gremios claramente iban a demandar no solamente lo proyectado en inflación este año, sino la pérdida de poder adquisitivo que el año pasado tuvo el salario, y es una cosa que no se la puede dejar de lado. Por otro lado, la ley de emergencia social que se aprobó el año pasado tenía que ver también con dar ciertas respuestas inmediatas a ciertos sectores sociales, una ley que no se la terminó de reglamentar. Pasó lo mismo con la ley PYME, que se la reglamentó y se tergiversó un montón de cuestiones, y hay herramientas que fundamentalmente tenían que llegar al interior y que no llegaron.
creo que es un gobierno que es como que queda siempre a mitad de camino en función de lo que plantea y lo que avanza, ¿no? Y siempre van quedando cosas pendientes que luego es como una bola de nieve que se va haciendo y después no la puede parar. Y creo que eso también es falta de criterio político al momento de tomar decisiones. Creo que un gobierno que claramente le falta en muchos sentidos reflejos políticos, porque no analiza las consecuencias de las decisiones o las consecuencias de la falta de toma de decisiones. Discúlpame, Pablo, ante esta falta de decisiones o sensibilidad que tiene hacia la sociedad o hacia el que menos tiene, ¿está bien del juicio político que algunos se está promoviendo? Y incluso en tu par, el diputado Guillermo Durán Cornejo dice que los del Partido Justicialista están organizando un golpe institucional porque por los reclamos que se vienen anunciando. A ver, dos cosas. Lo del juicio político me parece que es una herramienta de última instancia, cuando claramente incluso está avanzado un estado o una situación de alteración incluso de la seguridad institucional del país, ¿no? Me parece que yo no coincido, yo coincido con todas las investigaciones. De hecho, nosotros estamos investigando en el Congreso el tema del correo, ya derivado a causas judiciales, pero si claramente nosotros seguimos el criterio que se tomó con la gestión pasada con Vudú, que aún estando procesado no se accedió al juicio político, me parece que la vara tiene que ser igual para todos, ¿no? Me parece que lo del juicio político es apresurado. Nuestro bloque no firmó el juicio político, no obstante lo cual creo que tiene que investigarse judicialmente todos los aspectos, el tema correo, el tema conflicto de intereses. En eso tiene que actuar la justicia, y de acuerdo a lo que actúa la justicia es que se van tomando las decisiones. Incluso también hay investigaciones a cargo del Congreso, con lo cual me parece que el juicio político en este caso es una equivocación planteado que sí le da herramienta para decir las barbaridades, que sería la segunda pregunta. No lo había escuchado yo a eso, pero lo he leído. Y si es así, me parece una barbaridad. El peronismo, si es algo que fue el peronismo, fue objeto de golpes de Estado. Nunca, digamos, el peronismo, incluso ustedes recordarán la época de Semana Santa, cuando hubo un levantamiento contra el gobierno radical, que Alfonsín estuvo acompañando esa situación para cuidar la estabilidad institucional, que el peronismo deba mejorar en un montón de cosas, su rol de oposición, su calidad como fuerza política. Eso claramente es así, y nosotros estamos trabajando hoy para construir un peronismo que sea fuerte, respetuoso de su rol de oposición, con propuestas alternativas, con una visión constructiva del país, pero bajo ningún punto de vista estoy de acuerdo. Me parece una clara equivocación del diputado nacional Durán Cornejo si él piensa que el peronismo le quiere hacer un golpe de Estado a este gobierno. Me parece que se ha equivocado totalmente, ¿no? Espero que haya sido un exabrupto y que realmente no lo esté pensando. Bien. Pablo, con respecto Macri hoy, entre las cosas que quiere anunciar una ley de ética pública, con lo cual nosotros sabemos que todos los que están allí son empresarios. ¿La ves factible vos a esto? A ver, la ley de ética pública ya existe. El procedimiento para determinar conflicto de intereses ya existe, está publicado en la página web de la Oficina Anticorrupción. Si el gobierno quiere mejorarlo, bienvenida sea, pero yo creo que tendría que pasar por el Congreso, no un decreto común, porque sería mejorar los niveles de control. Ahora, creo que lo primero sería que el gobierno cumpla con lo que exista. Si lo quiere mejorar, lo analizaremos, pero no es que hoy el gobierno carezca de herramientas como para evaluarlo. Claro, no las pone en práctica tampoco.
Claro, por ahí escuché que quieren armar un protocolo, lo mismo dijeron con el tema de Piquete, un protocolo que después nunca, digamos, era una manera de escudarse en decisiones que no se tomaban. A ver, la Argentina, si hay algo que tiene, son normas, ¿no? Hay algunos que dicen que tiene una especie de hiperinflación de normas, ¿no? Y hay algunos que cuando surge un problema, lo primero que hacen es salen en escudarse, vamos a presentar tal ley, como para justificar decisiones que no tomaron. En realidad ya existen en la mayoría de las situaciones leyes que las podemos modificar y mejorar, bienvenido sea. Si el gobierno quiere mejorar la ley de ética pública o todo lo que es el procedimiento de conflicto de intereses, lo podremos analizar, pero hoy existen las metodologías y los procedimientos. Porque el gobierno no los cumpla, bueno, es otro cantar, exactamente. Bien, Pablo, se viene un paro de 48 horas. De un lado manifiestan de que no hay diálogo con el gobierno nacional. El gobierno nacional manifiesta de que hay que extremar las medidas del diálogo. Hay esas medidas dispares, ¿no?, de voces. Y por otro lado, dentro del justicialismo manifiestan y están impulsando, o por lo menos del lado del kirchnerismo, que vayan al paro y que vayan a las movilizaciones. ¿Cuál es tu visión? ¿Qué tinte tiene este paro? ¿Es tinte político? ¿Es tinte realmente de que no hay diálogo? ¿Lo de la CGT? Sí. ¿Hola? Sí, de la CGT. Sí, la CGT todavía no ha llamado paro, lo que ha llamado es la movilización, ¿no? Uh-huh. Lo que está planteado un paro es el tema docente. Uh-huh. Y el paro de las mujeres también, el 8. O sea, y el paro de las mujeres. 6, 7 y 8. A ver, yo lo que creo es que como peronista uno nunca puede estar del lado del reclamo de las mejores condiciones de trabajo, eso como primera definición, ¿no? Uh-huh. Y más teniendo en cuenta lo que está pasando en Argentina, lo que ha pasado el año pasado. Negarle legitimidad a la demanda de los trabajadores sería no ver la realidad. Sí es verdad que hay servicios en donde claramente uno se preocupa por también el perjuicio que pueda generar, en este caso en el sistema educativo. Todos queremos que la verdad que nuestros niños reciban la mejor educación y que la reciban de manera integral. Pero para eso también es necesario tener buenos salarios. Entonces, en el tema docente, ojalá que como vino dándose en todos estos últimos años y también en la provincia, prime el diálogo, prime la posibilidad de que haya un punto de encuentro, que se puedan celebrar acuerdos, incluso que sean monitoreados de acuerdo al índice inflacionario, pero uno nunca puede dejar de ver de que claramente se está llegando a este punto por una economía que se ha dañado, ¿no? Uh-huh. No es que también, no es justo también ver las fotos solamente del día del reclamo, y decir, bueno, ¿qué pasa? Que llaman a una movilización o un paro. Hay que ver por qué también, y en este caso creo que todos vamos a coincidir que no son demandas caprichosas, ¿no? Bien, son demandas a partir de una economía que se ha deteriorado claramente, en un país que ha tenido el 40% de inflación el año pasado, que ha aumentado su tasa de desempleo, que ha caído el poder adquisitivo, el consumo, que se han desvirtuado la capacidad de los salarios, y bueno, era previsible que esta situación se dé. O sea, fundamentalmente a mí lo que más me preocupa son los servicios esenciales que el Estado debe garantizar. Bien, entonces, como la educación, como la salud, como la seguridad, y ahí ojalá que prime el diálogo, ¿no? Bien, entonces hoy en la Cámara Legislativa vamos a esperar el tema, qué medida va a tomar nuestro presidente Mauricio Macri con temas económicos, y espero que esas nuevas medidas no sean prueba y error, ¿no? No, pero obviamente yo creo que lo de prueba y error, a mi criterio, también no deja de ser una excusa. Sí. Del sentido político que tienen algunas medidas del gobierno, que el gobierno las hace, si pasan, y que responden claramente a una visión ideológica. Uh-huh. También no creamos de que el gobierno es ingenuo, que se equivoca cada tanto, ¿no? En algunas cosas. ¿Puede ser como estrategia que sea prueba de error a raíz de... A mí no me cabe duda que en algunos casos sí. Bien, para desviar, por ejemplo, Correo Argentino y otros temas más. En algunos casos sí, porque, digamos, yo no creo tampoco que quienes toman las decisiones sean tan ingenuos. Claro, totalmente. Yo creo que en el caso del Correo,
uno después de escucharlo al ministro de Comunicación se da cuenta de que intentaron ocultar una situación y que terminó saltando por un dictamen de la fiscal. Pero el ministro de Comunicaciones no puede decir de que a él no le consta que haya conflicto de intereses y que él decidió no dar intervención a los organismos de control porque el tema ya estaba en la justicia. Son cosas totalmente distintas. Entonces ahí vos te das cuenta de que no es prueba y error. ¿Habrá abucheos hoy en la Cámara de Diputados? ¿Habrá cartelitos? No sé, bueno, ahí cada uno hace lo que cree que tenga que hacer. Yo puntualmente creo que hay que ir institucionalmente, es nuestra obligación escucharlo al presidente, como nosotros pedimos que escuchen a los presidentes cuando nos tocó gobernar a nosotros, y el mismo respeto que nosotros pedíamos para nuestros presidentes creo que hay que darlo al presidente actual. Eso no tiene nada que ver con que uno esté de acuerdo o no con lo que diga. Eso son dos cosas. Yo creo que si no, es como que después uno no tiene autoridad. A nosotros no nos gustaba cuando tanto el presidente Néstor Kirchner o después la presidenta hacía discursos y no tenían respeto cuando hablaban. Entonces no podemos hacer lo mismo, me parece, ¿no? Entonces eso no tiene nada que ver. Creo que uno es más sólido como oposición cuando plantea de esta manera las cosas que uno está en desacuerdo, como cuando si uno está de acuerdo con algo lo dice. Me parece que esa es la manera de ejercer responsablemente la oposición. Después el tema de los cartelitos o de los abucheos no te garantiza ser más sólido o menos sólido, pero cada uno hace lo que cree, lo que siente, lo que creo que yo sí tenemos que si nosotros reclamábamos respeto institucional cuando gobernamos, tenemos que hacerlo como oposición. Pablo Cosiner, diputado nacional, muchísimas gracias por esta comunicación, bien tempranito. No, muchísimas gracias a ustedes, un fuerte abrazo, que tengan muy buen día. Igual, gracias, igualmente.